Hola, soy Dora Molteni, profesora del instructorado de yoga. Hoy comenzaremos repasando el sistema límbico que habíamos visto en la clase pasada. Acá vemos el corte de la cara interna de los hemisferios cerebrales de un hemisferio, y esto que marco yo aquí es en color crema el corte del cuerpo calloso, que recordamos que era el conjunto de axones y dendritas que unen nuestros dos hemisferios cerebrales. Todo lo que está alrededor en color violáceo y gris, todo eso y rodea el cuerpo calloso es el sistema límbico. Hemos visto en la clase anterior que en el sistema límbico se encuentran dos sistemas que se integran. El sistema también llamado de recompensa o de aproximación y el sistema de castigo o de evitación. Estos dos sistemas son los que van a ocasionar la aparición de defensas corporales. Es el sistema de recompensa el que produce la sensación de placer, y entonces este sistema nos moviliza para volver a realizar nuevamente una acción que nos resultó placentera. El neurotransmisor que utiliza este sistema de placer es la dopamina. En cambio, el otro sistema, el sistema de castigo o de displacer, funciona evitando que realicemos acciones que nos han provocado displacer o dolor. Este sistema generalmente utiliza el miedo para que nos alejemos de aquellas situaciones que pueden ser perjudiciales para nuestra supervivencia. La estructura del sistema límbico que produce esta emoción de miedo se llama amígdala. Y tenemos una amígdala en la cara interna de cada hemisferio cerebral. No debemos confundir con las amígdalas que tenemos en la garganta, por eso de ahora en adelante las vamos a llamar amígdalas cerebrales. Son dos amígdalas, una en cada hemisferio, en el izquierdo una y en el derecho la otra. Nos preparan para evitar el peligro ante situaciones que detectan como riesgosas o amenazantes. Entonces, ¿qué hacen? Activan la sensación de miedo para favorecer la huida o el ataque, que podamos escapar o que podamos atacar ante el peligro. El neurotransmisor que utiliza este sistema de castigo es generalmente la adrenalina y cada tanto la noradrenalina. Su función es esencial para facilitar la supervivencia. Las amígdalas cerebrales trabajan conjuntamente con otra estructura del sistema límbico que se llama hipocampo y que se ocupa de fijar la memoria. Porque es a través de la memoria y del aprendizaje que el individuo recuerda todas las acciones que le produjeron displacer o dolor y así las puede evitar. Desde muy pequeños vivimos en esta disyuntiva, entre placer y displacer, entre goce y dolor. Poco a poco vamos aprendiendo a distinguir lo que podemos realizar de aquello que debemos evitar. El ser humano es generalmente un buscador de recompensas y placeres y muy temeroso del castigo y del dolor. Es en la infancia donde generalmente comienzan los conflictos entre estos dos sistemas, placer y displacer. Y así el niño aprende a bloquear los deseos de placer para protegerse de las frustraciones del medio exterior. Aparece la ansiedad ante este conflicto y esa ansiedad se experimenta como desasosiego, porque se deben bloquear los impulsos de placer por miedo a las consecuencias. Es aquí donde están trabajando las amígdalas cerebrales produciendo esta emoción de miedo. Y a través del miedo evitamos la búsqueda del placer. En el año 2013, el doctor Menon, un psiquiatra de la Universidad de Stanford, descubrió que algunas personas tenían sus amígdalas cerebrales de un tamaño mayor al promedio. Y constató que casi todos los que tenían las amígdalas más grandes sufrían trastornos de ansiedad crónica. Dijimos que el miedo prepara a nuestro cuerpo para que esté en excelentes condiciones para atacar o huir. Y así varios grupos musculares se activan plenamente para cumplir esta función de alerta.
Cuando la ansiedad se hace crónica, se vivencia un estado de amenaza constante. Entonces, la activación de estos músculos es permanente y termina finalmente en contracturas. Y es a estas contracturas defensivas que muchos las llaman corazas musculares. Esta capa muscular contracturada funciona como una armadura que nos va a proteger de las emociones reprimidas de placer que no nos atrevemos a expresar. Funciona como una malla impenetrable que no deja entrar aquello que se vivencia como amenaza. Pero estas estructuras, al mismo tiempo que nos defienden, reducen y limitan el movimiento espontáneo y natural cuando esta ansiedad perdura en el tiempo y se hace crónica. Entonces aparece en las personas cierta rigidez en la manera de conducirse y falta de espontaneidad. Es fundamental tener en cuenta que la persona ignora que tiene esas emociones reprimidas, porque estas emociones reprimidas quedan en el inconsciente y no sabe que las tiene. Por eso es muy importante el trabajo corporal para poder ayudar al paciente en casos de ansiedad crónica. Y acá vemos la ayuda inestimable del yoga. A través de las posturas, la respiración y la relajación, el yoga contribuye a la disminución de esa ansiedad. Y a través de la meditación puede ayudar al alumno o a la alumna a trabajar con sus conflictos inconscientes.